Hola, mi nombre es Marcela Gómez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en esta oportunidad quiero presentarte el podcast Educación Cívica, Filosofía, Matemáticas y Política Pública. Sean bienvenidos. Desde la antigüedad, los seres humanos han intentado responder una pregunta fundamental: ¿cómo construir una sociedad justa? ¿Cómo organizar la vida colectiva para que el conocimiento, la justicia y el bien común estén por encima del egoísmo y los intereses particulares? Hoy, siglos después de la Atenas clásica, seguimos enfrentando exactamente la misma pregunta. Y aunque vivimos rodeados de tecnología, inteligencia artificial, algoritmos y enormes cantidades de datos, el problema sigue siendo profundamente humano. ¿Qué tipo de ciudadanos necesita una sociedad? ¿Qué papel cumple la educación en la construcción del Estado? ¿Por qué disciplinas aparentemente técnicas como las matemáticas y la estadística terminan teniendo una dimensión ética, política y social? Este podcast propone una reflexión sobre la relación entre educación, política pública, matemáticas, ingeniería y bien común. Para ello, recorreremos dos caminos fundamentales. El primero, el pensamiento contemporáneo sobre las políticas públicas, especialmente las ideas de Javier Wilson, quien afirma que las políticas públicas son decisiones y acciones que el Estado implementa para responder a necesidades sociales. Y el segundo camino nos conduce a la antigua Grecia, a las ideas de Platón, quien concebía el Estado como una institución educativa orientada hacia la formación moral y racional de los ciudadanos. Desde allí, comprenderemos por qué enseñar matemáticas, formar ingenieros o enseñar estadística no son solamente decisiones académicas, son decisiones políticas. Decisiones que definen qué tipo de sociedad queremos construir. Cuando hablamos de políticas públicas, muchas veces pensamos únicamente en leyes, programas gubernamentales, presupuestos o decisiones administrativas. Pero en realidad, detrás de toda política pública existe una visión de sociedad. Javier Wilson explica que las políticas públicas surgen cuando existen problemas sociales que afectan a la ciudadanía y demandan solución. Esto significa que el Estado no actúa únicamente por voluntad propia. Actúa porque existen necesidades colectivas. Educación, salud, empleo, seguridad, ciencia, conocimiento. En consecuencia, las políticas públicas representan la manera en que una sociedad decide responder a sus problemas. Pero aquí
aparece una pregunta fundamental. ¿Cuál debería ser el verdadero propósito de la educación pública? ¿Será acaso formar trabajadores? ¿Formar técnicos? ¿Formar profesionales competitivos? Platón respondería que el propósito es mucho más profundo. Para él, el Estado existe para formar ciudadanos virtuosos. La educación no debía orientarse únicamente hacia la utilidad económica, sino hacia la verdad, la justicia y el bien común. Aquí aparece una enorme diferencia frente a los sofistas, quienes concebían el conocimiento como un instrumento para obtener poder y éxito personal. Platón rechazaba profundamente esa visión altruista. Para él, educar significaba conducir el alma hacia la verdad. Y quizás esa sigue siendo una de las preguntas más importantes de nuestra época. ¿La universidad forma ciudadanos críticos? ¿O simplemente mano de obra especializada? En el libro séptimo de la República, Platón desarrolla una de las alegorías más importantes de la historia del pensamiento, el mito de la caverna. Allí describe a un grupo de prisioneros, encadenados desde su nacimiento, mirando únicamente sombras proyectadas sobre una pared. Para ellos, esas sombras representan la realidad. Nunca han visto otra cosa. Pero uno de los prisioneros logra liberarse y comienza un trayecto difícil, doloroso, incómodo. Debe abandonar la oscuridad, acostumbrarse a la luz y finalmente contemplar el mundo verdadero. Platón afirma que esta alegoría representa el proceso educativo, la educación auténtica, que no consiste en repetir información. Consiste en aprender a mirar la realidad de otra manera. Y aquí las matemáticas ocupan un lugar fundamental. Platón consideraba que las matemáticas disciplinaban el pensamiento, obligaban al ser humano a abandonar la confusión, los prejuicios y las apariencias para buscar orden, estructura y racionalidad. En otras palabras, enseñar matemáticas era enseñar a pensar. Tal vez por eso muchas veces las matemáticas resultan difíciles, porque obligan al pensamiento a salir de la comodidad. Obligan al estudiante a cuestionar, analizar, demostrar, argumentar.
exactamente igual que el prisionero que abandona la caverna. Hablemos ahora de la estadística. A primera vista podría parecer una disciplina completamente técnica. Fórmulas, gráficos, probabilidades, análisis de datos. Pero detrás de la estadística existe una enorme dimensión política. Javier Wilson explica que las políticas públicas requieren identificar problemas sociales y necesidades colectivas. Pero surge aquí una pregunta esencial. ¿Cómo puede resolverse un problema social si primero no se comprende la realidad? Y aquí aparece la estadística como herramienta para medir, interpretar, diagnosticar y comprender fenómenos sociales complejos. Un ingeniero, un analista de datos o un científico no trabajan únicamente con números, trabajan con realidades humanas. Detrás de cada dato existen personas, existe pobreza, desigualdad, educación, acceso a oportunidades, calidad de vida. Por eso, enseñar estadística también es formar ciudadanos capaces de comprender los problemas colectivos. En tiempos de desinformación, noticias falsas, manipulación digital y sobreabundancia de información, aprender a interpretar datos se convierte en una forma de ciudadanía crítica. Quizás uno de los mayores peligros de nuestra época no sea la falta de información, sino la incapacidad para comprenderla. Pero Platón introduce una idea aún más profunda. El filósofo, el ciudadano que alcanza la verdad, no puede permanecer aislado. Tiene la obligación moral de regresar a la caverna para poder ayudar a los demás. Esta idea transforma completamente el sentido de la educación superior. El conocimiento no debe convertirse en privilegio individual. Debe ponerse al servicio de la sociedad. Tal vez esa es la verdadera misión de la ingeniería, de las matemáticas o de la estadística. No solamente producir tecnología, analizar datos, generar información, sino contribuir a construir sociedades más justas. Porque una sociedad que desprecia el conocimiento termina gobernada por la desinformación, el miedo y los prejuicios. Mientras que una sociedad que educa críticamente fortalece la democracia, la participación y el bien común. En conclusión, las políticas públicas educativas representan mucho más que simples decisiones administrativas. Son proyectos de sociedad. Son apuestas colectivas sobre el tipo de ciudadanos que queremos formar.
Platón comprendió que el conocimiento debía orientarse hacia la justicia. Y hoy, en medio de algoritmos, inteligencia artificial y sociedades gobernadas por datos, esa reflexión continúa vigente. Educar en matemáticas, enseñar estadística, formar ingenieros. No significa únicamente transmitir conocimientos técnicos. Significa formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, comprender la realidad y actuar en favor del bien común. Porque al final, la verdadera misión de la polis sigue siendo la misma: transformar el conocimiento en justicia social. Gracias por acompañarme en este recorrido desde la Atenas clásica hasta nuestras aulas contemporáneas. Hasta la próxima.